siguiendo con el análisis de este circuito desde el punto de vista de control. Vamos a ver qué pasa si queremos nosotros darle solución o determinar una deducción de nuestro análisis para este pequeño circuito. Podemos observar pues que este circuito no contiene magnitudes, no tenemos ohm, no tenemos aquí la magnitud del inductor y no tenemos las características o los valores de la fuente de excitación. Por lo tanto, todo nuestro análisis que pretendemos hacer desde el punto de vista de control es meramente deductivo, y esa deducción pues me va a permitir desglosar o observar ciertos parámetros de control. Entonces, de manera general podemos observar que nuestro pequeño circuito está siendo excitado. Entonces, vamos a poner por acá nuestro análisis de excitación. Esta sería la excitación. Vamos a ver qué pasa con respecto a la excitación. Y obviamente a la hora de estar excitado nuestro circuito, esta sería la excitación, esta parte, y obviamente esta es la respuesta. Este sería la respuesta. Tenemos una excitación, pues por lo tanto vamos a obtener cierta respuesta. Y las dos, tanto la excitación como la respuesta, pues obviamente está en el dominio del tiempo. Respuesta. La excitación está caracterizada por un voltaje en el dominio del tiempo V de t igual a valor máximo coseno de omega t, coseno de omega t. Y obviamente al tener esta excitación es una excitación de corriente alterna, pues por lo tanto pues vamos a tener una respuesta del mismo formato, pero obviamente la respuesta obtenida va a ser una corriente, y la corriente contiene una magnitud máxima y va a estar variando cosenoidalmente omega t, pero la característica de la participación del inductor y el resistor, bueno, propiamente del inductor, el inductor ocasiona un desfasamiento. Ese desfasamiento lo voy a poner como si fuera phi. Entonces, esta es la excitación y obviamente la respuesta, la excitación en forma de voltaje, y la respuesta va a ser pues una corriente. Entonces tenemos esa interpretación de excitación y respuesta. Si ustedes recuerdan, desde el análisis de nuestros sistemas o la representación de del sistema por medio de la identidad de Euler, contiene la parte real y contiene parte imaginaria. Entonces podemos nosotros observar que esta porción está caracterizada por la parte real. Recuerden que la identidad de Euler es igual al coseno más j seno. Está participando únicamente la función coseno. Entonces, la parte que estamos nosotros analizando, observando, es la parte real. La parte real que va a estar caracterizada por el voltaje máximo, y voy a aprovechar el concepto de la identidad de Euler. Aquí no puedo meter directamente un fasor, sino voy a meter la identidad de Euler, E elevado a la j omega. Recuerden que E elevado a la j omega t, tenemos el coseno y tenemos seno. Y de igual manera, esta parte real, la parte real de la corriente, va a estar caracterizada por la corriente máxima, su valor máximo, identidad de Euler elevado a la jt más el desfasamiento. Esa es la distinción entre el dominio del tiempo y obviamente la caracterización de esta interpretación en el dominio de la variable compleja S. Bueno, de hecho todavía no lo transformamos, tenemos únicamente la indicación de estas dos magnitudes en el dominio del tiempo. Aquí está denotado que todavía estamos en el dominio del tiempo. Bueno, entonces si aprovechamos esta representación,
voy a sacar o voy a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff para este pequeño circuitillo, ley de voltajes de Kirchhoff, el modelo matemático, la ecuación de equilibrio va a ser la siguiente. A la hora de circular la corriente a través de este elemento va a generar más menos un V de R y va a generar más menos un V de L. Y obviamente este voltaje ya lo tenemos por ahí también bien definido. Entonces, si le aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, entre por terminal positiva va a ser el voltaje de R en el dominio del tiempo más el voltaje del inductor en el dominio del tiempo menos el voltaje de excitación. Vamos a poner F de la fuente. Esto es igual a 0. Está restando, va a pasar sumando. Si sustituimos su comportamiento dinámico de cada uno de esos términos, va a estar caracterizado BDR es directamente proporcional a R por I de T, más el inductor, el voltaje del inductor, L por la razón de cambio con respecto al tiempo de I de T, igual al voltaje de la fuente también en el dominio del tiempo. Entonces tenemos esa representación. Si sustituimos los valores, pero con respecto a obviamente la excitación que tenemos nosotros aquí plasmada, recordando pues que la excitación que le estamos metiendo contiene esta forma, es un VDT, y obviamente ese VDT está en el dominio del tiempo, contiene un voltaje máximo coseno de omega T. Resistor, no es parte real, es resistor, y tenemos la respuesta I que contiene una I máxima elevado a la J omega T más este desfasamiento. Más el inductor por la razón de cambio con respecto al tiempo de I de T, e I de T está caracterizado por esta expresión. Igual al voltaje máximo y representado como identidad de Euler, voltaje máximo elevado a la J de omega T. Ahí está representado. Al sustituir la respuesta propuesta para la corriente, que sería esta parte, y esta otra parte, tenemos los siguientes resultados: resistencia, corriente máxima elevado a la J omega T más el desfasamiento más la derivada con respecto al tiempo. Tenemos esta magnitud, la derivada de este argumento de E elevado a B es igual a E elevado a B por la derivada
dB. Es decir, la derivada de esta parte es la corriente máxima por E elevado a la función, y por la derivada elevado a B, y por la derivada con respecto a tiempo de la expresión que sería omega t más teta más phi, perdón, igual a esta excitación. Esta parte pasa tal y como está. Esta parte multiplicada por este argumento pasa tal y como está, y únicamente la derivada está afectando a este. La derivada de teta 0, la derivada de t con respecto a ella misma t. Entonces nos va a quedar j omega. Aquí va involucrado un operador complejo j. Entonces quedó así de esa manera. ¿Sí? Entonces el operador j también va involucrado aquí en la derivada. J omega t. Por las leyes de los exponentes, esta parte la puedo visualizar de manera separada y quedaría R magnitud máxima elevado a la j omega t, que va a estar multiplicando elevado a la j teta, más esta parte. Podemos observar que vamos a contener la multiplicación de dos elementos caracterizados por elevado a la j omega t más phi, y todavía aquí queda elevado a la j de phi, j omega. Si separamos términos de tal manera que aquí tenemos la involucración de estos dos términos y tenemos aquí la involucración de estos dos términos en función de j omega t y en función de j phi. Estoy cambiando continuamente ahí el argumento. Bueno, entonces tenemos esa interpretación. Desde esta perspectiva podemos observar que si este elemento está multiplicando, a la hora de pasarlo por este otro lado va a pasar dividiendo. Entonces, para no transcribir todo nuevamente, va a quedar aquí dividiendo toda esta expresión entre omega j omega t. Por lo tanto, este que queda en el denominador se va a eliminar con este término homogéneo y se va a eliminar con este término homogéneo, que es igual, y el resultado nos va a quedar estos términos. Voy a pasar al inicio, j omega L elevado a la j phi igual al valor máximo. Podemos observar que aquí hay términos semejantes. Este es término semejante y este es término semejante. Entonces, E elevado a la j de phi, que va a multiplicar a R. Y también este elemento es homogéneo. Corriente máxima, R más j omega L es igual al valor máximo. Si despejamos, por lo tanto, la respuesta contiene una magnitud, corriente máxima, un argumento que lo va a distinguir propiamente para
para saber si es la parte real o la parte imaginaria. Es siempre la parte real, estamos arrastrando siempre la parte real. Igual al voltaje máximo entre R más J omega L. De esto podemos observar que podemos sacar varias partes o varios elementos. El primer elemento sería la determinación de la magnitud de este número complejo. Si ustedes recuerdan, tenemos un número complejo caracterizado en el eje real y en el eje imaginario. Este número complejo que contiene elementos R más J omega L, contiene, este es el eje real, contiene una magnitud R en el eje real y contiene una magnitud J omega L, nada más omega L. Obviamente la designación del parámetro complejo ya por ahí está indicado, tiene una magnitud omega L. Entonces nosotros podemos denotar por medio de la interpretación de un número complejo en forma polar que contiene una magnitud, contiene aquí una magnitud m, y obviamente va a contener un argumento. Vamos a colocar acá la magnitud de este otro lado. Tenemos aquí, y aquí está la magnitud de m y su argumento, y este es el argumento, lo voy a denotar ahora sí con teta, de tal manera que la magnitud de esa parte, la magnitud de R más J omega L, es igual a la raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria, que es omega L al cuadrado. Y en cambio su argumento, que es teta, es tangente a la menos 1, de la parte imaginaria, que es omega L, entre la parte real, que es L. Entonces de aquí podemos denotar tanto magnitud como ángulo. Este es igual al valor máximo. Esta parte ya configurada sería la raíz cuadrada R cuadrado más omega L cuadrado y su argumento, y el argumento sería tangente a la menos 1 de toda esa expresión, es decir, su argumento es igual a tangente a la menos 1 de la parte imaginaria entre la parte real. Así queda indicado. Por lo tanto, resumiendo, podemos observar que esta interpretación o este elemento aquí contiene una magnitud. La magnitud, esta es la magnitud, y dicha magnitud va a estar caracterizado por el valor máximo entre la raíz cuadrada de R cuadrado más omega L al cuadrado, y en cambio su ángulo o argumento va a estar definido como la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria omega L entre la parte resistiva. Por lo tanto, este sería la pequeña deducción muy llamativa del análisis de nuestros circuitos para determinar su comportamiento en el dominio de la variable compleja S. Bueno, y como ustedes pueden observar, en ningún momento hemos tocado el concepto de la variable compleja S. Desde el punto de vista de circuitos eléctricos,
pues obviamente nos ahorraríamos todo este procedimiento, pero desafortunadamente perderíamos el parámetro de control. Y si analizamos o si observamos claramente el parámetro de control que estamos arrastrando continuamente en todo nuestro análisis, aquí está. Es este parámetro de control que nunca lo hemos soltado. Y nuevamente el elemento que vamos a variar es W, ¿sí? No puedo variar L y R, porque pues obviamente tendría un infinito número de ejercicios al estar variando estos elementos. Y recuerden pues que los elementos L y R, pues obviamente no hay elementos variando, excluyendo pues a un potenciómetro para modificar el valor de la resistencia, pero estaría haciéndome loco o tonto tratando de variar estos dos parámetros conocidos como carga. Entonces la carga no varía, el elemento que sí varía es omega, y aquí va incluido el parámetro que a nosotros nos interesa, que es 2pi por f. Implícitamente aquí vamos a estar variando la frecuencia. Entonces, en resumidas cuentas, lo importante fue determinar la magnitud y la fase. Esta es la magnitud y la fase de la respuesta en el dominio del tiempo. Y es lo que veíamos deduciendo al principio, que tratar de darle solución en forma deductiva o prácticamente en el dominio del tiempo a un circuito, a un sistema, pues obviamente está muy engorroso y muy complicado, pero es necesario hacerlo, porque si lo atacamos desde el punto de vista de circuitos eléctricos, pues obviamente perderíamos la esencia de la variable de control, que en este caso la variable de control sería la frecuencia. Bueno, entonces los esperamos pues en el nuevo video.